continuar con Verónica Cruz. Su trabajo se denomina Pandemia, Desigualdades, Derechos y Resistencias Colectivas, Reflexiones desde el Trabajo Social. Verónica es doctora y magíster en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en docencia universitaria y en gestión de educación superior por la misma universidad. Ha sido decana en la Facultad de Trabajo Social de la universidad, donde también fue secretaria académica, y actualmente se desempeña como profesora titular e investigadora categorizada. Desde el año 2014 es prosecretaria de Derechos Humanos en la Universidad de La Plata, docente de posgrado en la Universidad de La Plata y en la Universidad Pedagógica, autora de numerosos artículos y capítulos de libros, compiladora de 3 libros, coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Géneros y contra las Violencias, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, la RUGE, es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios de Trabajo Social y Sociedad, miembro del Banco de Evaluadores de Investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, de comisiones evaluadoras de concurso y en defensas de especializaciones, maestría y doctorados, vinculados al campo educativo y a las ciencias sociales en general. En su trayectoria profesional se desempeñó en instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires y en el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Verónica, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias, Paula. Gracias a los y las organizadoras de este encuentro que nos da la posibilidad y la oportunidad de generar este intercambio con colegas de países hermanos, de la patria grande. Y bueno, tal como anticipaba Paula, yo pensé una intervención vinculada a la reflexión del trabajo social y los derechos humanos. Quisiera inicialmente destacar la centralidad estratégica que tiene el eje temático que nos proponen en este panel, para nuestra región estructuralmente atravesada por un conjunto de procesos de desigualación, de desigualdad que van impactando en las diversas esferas de la vida social y que permanentemente ponen en tensión las conquistas logradas por los pueblos en relación al reconocimiento y al ejercicio efectivo de los derechos humanos. Desde este lugar me interesaría proponerles pensar la cuestión desde una mirada relacional e interseccional, acerca de las dimensiones, estructuras y dinámicas que conducen a múltiples formas de dominación, privilegios y exclusiones, vislumbrando cómo el entrecruzamiento de las distintas desigualdades produce un conjunto de marcas que vulnerabilizan aún más las subjetividades presentes. Este ángulo de visibilidad está sustentado, por supuesto, en un pensamiento crítico, movilizado también por un horizonte ético, por un horizonte político de igualdad y de justicia social, que entiendo nos convoca a fortalecer la institucionalidad democrática y la defensa de lo público, y nos convoca en ese movimiento a reposicionar y a reposicionarnos en nuestras intervenciones socioprofesionales, sean ellas en el campo educativo, en el campo de la justicia, de las infancias, de la salud, bueno, en los diferentes espacios de inserción. Y por otro lado entiendo que nos invita también a reconocer cómo las narrativas que compartimos en este evento y en varios eventos que fuimos participando en estos últimos 2 años, son producidas en un escenario singularísimo, caracterizado por una pandemia como un hecho inédito que sacude radicalmente la organización y la dinámica de la vida social y que visibiliza y refuerza también las exclusiones y las desigualdades y que siguen operando, erosionando derechos y poniendo en cuestión ni más ni menos que la sostenibilidad de la vida. En este marco entiendo que la pandemia abre una disputa también de interpretaciones y narrativas frente a este carácter novedoso de las circunstancias que atravesamos, también frente a la creciente deshumanización que pone en juego la lógica de la especulación y la dominación financiera como un principio ordenador del mundo, y que desde ese lugar
nos interesa, pensando en nuestro campo profesional, pensando en el trabajo social, reflexionar sobre cómo las desigualdades y sus anudamientos estructurales a la cuestión social van atravesando las intervenciones cotidianas que desplegamos en las prácticas concretas, desde intervenciones que por supuesto nunca son neutras y que requieren un esfuerzo, digamos, de ubicar o de situar los desafíos frente al escenario que estamos transitando y frente a lo que nos aporta una perspectiva de derechos humanos en clave crítica. Así que desde este lugar yo pensaba compartir esta intervención como en 3 momentos, tratando de ser lo más precisa con los tiempos. Un primer momento que recorra algunas consideraciones generales sobre las coordenadas de época. Luego, en vinculación con esas coordenadas de época, algunas reflexiones acerca del campo de los derechos humanos, las memorias y las resistencias colectivas, para finalmente focalizar en esta relación derechos humanos, trabajo social e intervenciones sociales. Por un lado, querría entonces proponer pensar en términos de Jorge Aleman cómo asistimos a un tiempo donde las transformaciones en curso, impulsadas por la dominación neoliberal y por el crecimiento de las ultraderechas, nos muestran cómo las coerciones y las exigencias propias de la reproducción ilimitada del capital van impactando de una manera destructiva en términos materiales y simbólicos sobre la vida de millones de personas, provocando, dice Aleman, una verdadera mutación antropológica que afecta a nuestra existencia singular e interpela el porvenir. Podemos ver cómo en este contexto de pandemia el capitalismo tardío impacta ni más ni menos que en el núcleo mismo de la supervivencia de la humanidad, en tanto va destruyendo un conjunto de legados y herencias, dice Aleman, un conjunto de amarres simbólicos desde los cuales leer la historia, que obligan a quienes trabajamos en lo social a tomar nota respecto del modo en que se producen y reproducen esas lógicas de dominación, de sumisión, de desigualación. O dicho de otro modo, las injusticias y los padecimientos agudizados por este capitalismo pandémico, parafraseando a Butler, nos convocan a mantener la capacidad de indignación y a desplegar estrategias sustentadas en una ética del cuidado como principio civilizatorio irrenunciable cuando se trata de garantizar condiciones que aseguren un bienestar colectivo. Este contexto adverso puede leerse también como una oportunidad para desnaturalizar justamente esa precariedad extrema en la que viven millones de personas en este tiempo histórico y para hacer un ejercicio de reflexión crítica que contrarreste la absolutización de la razón neoliberal instrumental y propicie marcos de reconocimiento social. Tenemos experiencias de nuestro pasado reciente en América Latina con valiosos aprendizajes generados desde los saberes acumulados y desde ese pensamiento abierto, plural y situado. Y también tenemos en nuestro país un legado construido a lo largo de la historia por los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los movimientos feministas y de derechos humanos, que son sumamente relevantes a la hora de pensar cómo fortalecer las resistencias colectivas en un mundo donde se desvanecen los derechos sociales, se ponen en jaque los derechos laborales, se vulneran los derechos de los grupos empobrecidos, principalmente de las mujeres, las niñas, las identidades sexogenéricas disidentes, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, con problemas mentales, y así podríamos seguir enumerando los grupos cuyas condiciones y cuyos derechos no están garantizados y que nos muestran, a decir de Rita Segato, el rostro de las pedagogías de la crueldad. Si coincidimos en que la construcción de un presente y un futuro radicalmente diferente depende de esas luchas y resistencias colectivas impulsadas por los feminismos y por estos movimientos sociales que disputan por la ampliación de derechos, por el buen vivir y por el papel del Estado, fundamentalmente como garante de su promoción y de su protección, es necesario que como trabajadores y trabajadoras sociales, como educadores, profundicemos una praxis direccionada desde estas significaciones, es decir, una praxis que aporte a la construcción
de lógicas capaces de redistribuir los bienes y de brindar bienestar y cuidado a todas las personas, fortaleciendo nuestras democracias desde lo que García Linera denomina una igualdad plebeya, que valorice el trabajo reproductivo como estructurante de la vida social y ponga en tensión la narrativa patriarcal capitalista que tiende permanentemente a ocultarlo. Entiendo que ese movimiento solo es posible desde un ejercicio de memoria colectiva sobre nuestra sociedad y especialmente sobre la propia constitución del campo profesional, recuperando la perspectiva crítica que atravesó las interlocuciones del trabajo social con diversos movimientos sociales desde las décadas del 60 y 70 y también desde inicios de los 2000. Esos diálogos posibilitaron y aún hoy posibilitan forjar experiencias que habiliten la memoria de los sectores subalternos en clave de reconocimiento y emancipación, desde lecturas e intervenciones situadas que problematicen lo silenciado, lo invisibilizado, esas múltiples opresiones que avasallan los derechos de las mayorías. Entiendo también que avanzar en esta dirección demanda a quienes desplegamos intervenciones en lo social, por un lado, un pensar y un actuar incómodo, algo que aprendemos de los movimientos feministas, que opere desde un movimiento de reflexividad que repolitice lo común, que desnaturalice los anudamientos patriarcales, heteronormativos y androcéntricos que atraviesan las configuraciones institucionales, familiares y sociocomunitarias. Y por otro, reconocer que intervenir siempre supone tomar partido, no solo por los enfoques teórico-metodológicos y por la caja de herramientas de la que disponemos a la hora de pensar cómo tratar un problema social, sino también por las alternativas que ofrecemos o no ofrecemos respecto del acceso a bienes y servicios que les permitan a las personas implicadas ejercer efectivamente sus derechos. De aquí me parece que resulta urgente reflexionar acerca de cómo el trabajo social se vincula con el campo de los derechos humanos, que está imbricado en nuestro imaginario como colectivo profesional y también atraviesa las regulaciones que enmarcan nuestro trabajo, pero que requiere, a mi entender, volver a reponer algunas puntualizaciones vinculadas, por ejemplo, a la importancia de sostener la pregunta por la politicidad de los derechos humanos, en tanto son una invención democrática, transversal. También reafirmar que la positividad de los derechos humanos y su propia constitución se encuentran en permanente movimiento y deconstrucción en función de los contextos y de las luchas que los atraviesan y los impulsan. Poder comprender también a los derechos humanos como un movimiento social, político e intelectual de carácter emancipatorio, que a la misma vez para las ciencias sociales se comporta como un campo teórico sustentado en la exigencia y afirmación de reconocimiento, teniendo en cuenta que su emergencia se da en el seno de la sociedad moderna, inspirada, como sabemos, por los ideales de libertad, igualdad, dignidad y justicia, que dan luego materialidad a su dimensión teórico-filosófica y jurídica, y bueno, ahí tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en temporalidades diferentes como antecedentes sustantivos para pensar la construcción de los derechos humanos, pero yo quisiera como puntualizar ahí también el carácter demarcatorio que tuvo la Segunda Guerra Mundial y podríamos hacerlo extensivo a los genocidios o las experiencias de genocidio que transitamos durante el siglo XX o de mitad del siglo XX en adelante, como actos de barbarie humana que provocan la muerte de millones de personas y como hecho demarcatorio a partir del cual se instituye la preocupación por la paz, la dignidad, la vida humana y la vigencia de los derechos. Es desde ese lugar que entiendo el conjunto de principios que se establecen y la potencialidad que tiene poder pensar cómo a partir de la declaración estos derechos se positivizan, se generalizan, se institucionalizan e internacionalizan, pero que no pierden nunca ese componente necesario de politicidad como fenómeno social contemporáneo que requiere ser reafirmado y trabajado y disputado desde las intervenciones que vamos desplegando quienes trabajamos en lo social justamente por esta configuración de los derechos humanos inscripta en el corazón, digamos, o en el seno del capitalismo y en contradicción con él, ¿no? Que se desarrolla en gran medida durante la Guerra Fría
y que va instituyéndose progresivamente como una dimensión constitutiva de las políticas públicas, lo cual nos obliga a reconocer esa referencia ineludible de los derechos humanos para las luchas sociales y políticas dirigidas a consolidar lo público y a fortalecer la democracia. Desde ese lugar entiendo también la importancia de poder pensar los derechos humanos desde esta concepción sociohistórica y político-cultural, tomando distancia de la concepción liberal que piensa los derechos dirigidos a un individuo en abstracto. Y me parece que esta concepción sociohistórica permite reconocerlos como producto de conflictos cuya superación demanda profundizar luchas desde abajo, de ahí la importancia de las resistencias colectivas y de los movimientos sociales, instalando ese diálogo multicultural que tensione la idea de lo universal en relación con la igualdad y la diferencia, y que permita instituir formas alternativas de organizarse y defender intereses comunes, tal como lo demuestran un conjunto de movimientos y de luchas en este presente. Y me parece que ese ejercicio de poder pensar o de poder deconstruir los derechos humanos nos permite, por un lado, visibilizar lo invisibilizado y crear huellas de significación que reviertan esas jerarquías impuestas por las categorías dominantes y propicien encuentros entre culturas semejantes sin que unas dominen a otras. Entiendo que esa deconstrucción también debe posibilitarnos reafirmar el carácter situado de los derechos, portador de ese componente histórico que recupera las memorias de personas concretas cuyas vidas han sido objeto de innumerables padecimientos y vejaciones que impiden seguir pensándolas desde la cosmovisión liberal neoliberal que justifica las jerarquías y las desigualdades. Me interesa volver sobre la importancia del trabajo en relación a las memorias, porque entiendo que es el que permite recordar esas vidas que parecen no contar, como diría Butler, ¿no? Las vidas que no cuentan, esos seres invisibilizados que en el mismo proceso de recordarlos evocan momentos de destrucción de unos mundos para construir otros. Y esa operatoria se hace legible al identificar los componentes de deshumanización y violencia contra los cuales históricamente se han levantado los pueblos sometidos. De ahí que entiendo que los derechos humanos son una construcción abierta y disputada, que se despliegan en una procesualidad no clausurada, que está puesta en jaque en este momento por la globalización neoliberal, que intensifica la valorización del capital y desdibuja las distinciones clásicas entre trabajo productivo e improductivo, dinamiza y moviliza una novedosa base tecnológica que también vuelve difuso los límites y trastoca las dinámicas estatales nacionales, afectando las tramas sociales y culturales y los procesos de subjetivación, y que nos demanda poder pensar justamente el carácter enigmático en el cual se despliega esta disputa por los derechos humanos respecto de nuestras democracias o de las democracias actuales que perpetúan las desigualdades y las exclusiones, ¿no? Ahí tomo una reflexión de Balibar en el sentido estricto cuando él refiere a que la democracia no es una forma de Estado, está siempre por debajo y más allá de estas formas, y de ahí la necesidad de su permanente democratización mediante luchas que no solo se limiten a conquistar nuevos derechos, sino que también estén atentas a preservar los derechos existentes. Siguiendo esa línea argumentativa, si la democracia no es una realidad establecida en el sentido material del término, ni es un mérito ideal, el desafío, entiendo, es poder pensarla en clave de lucha permanente que la instituya como actividad pública cada vez, pugnando por revertir la tendencia a monopolizar el poder y a despolitizar lo común, o dicho en otros términos, desplegando un movimiento público que afirme en sentido amplio esto que Hannah Arendt denominó el derecho a tener derechos, identificando los puntos donde el ejercicio de la participación democrática parece quedar imposibilitado para muchos grupos sociales que quedan expuestos a lógicas de desposesión. Desde este lugar, ya para ir cerrando, en esta clave de lectura y con el propósito de comprender de manera precisa las implicancias de la relación del trabajo social con los derechos humanos,
entendemos que los desarrollos inspirados en el pensamiento crítico postestructuralista, feminista y decolonial son sustantivos para comprender y cuestionar ese reconocimiento formal de la igualdad que ofrece la sociedad capitalista al individuo como un ser en abstracto, interpelando justamente las delimitaciones que los derechos humanos le colocan a la comunidad política y reconfiguran la relación entre lo universal y lo particular, siendo portadores a la misma vez también de una dimensión revolucionaria que al positivizarse se repliega y se ve obstaculizada en su potencia para poner fin a la dominación. Es posible entonces pensar los derechos humanos como esa ficción simbólica que da cuenta de su doble implicación en ese movimiento tensionado por habilitar y cuestionar, pero a la misma vez tener afinidad con los intereses y proposiciones del liberalismo. Y desde este lugar nos interesa entonces mirar ese enmascaramiento, así como cierto desplazamiento de lo político que la trama institucional y jurídica capitalista produce de manera continua en relación a los derechos humanos, para buscar allí las claves para poder pensar desde distintas constelaciones conceptuales, para poder agudizar la mirada crítica, apreciando que los mismos operan y trabajan sobre la sombra que proyecta la sociedad contemporánea, que establece una temporalidad y una espacialidad propia, intempestiva, indeterminada, diría Giorgio Agamben, que es necesario considerar para hacer las cuentas con nuestro propio tiempo y poder producir las transformaciones necesarias con un horizonte emancipatorio, fortaleciendo justamente la potencialidad política de los derechos como significante de subjetivación para quienes se encuentran impedidos de gozar de su ejercicio pleno, y desde ese lugar sustentar nuestras intervenciones ofreciendo condiciones de protección y acogida para todas estas personas, cuestionando y removiendo las barreras lingüísticas, territoriales, étnicas, sociales, económicas y políticas en el acceso a derechos, desnaturalizando esos sentidos atribuidos o prefijados y avanzando en una deconstrucción siempre en movimiento, interpelada por los acontecimientos y las formas de subjetivación contemporáneas desde esa dialéctica pasado y presente, en recorridos que van tejiéndose en memorias colectivas que no se construyen solo como confrontación del sentido, sino que también intervienen produciendo una serie de defensas, muchas veces negacionistas y problemáticas, tal como podemos ver en este tiempo de pandemia, que buscan evitar el conflicto y restablecer el equilibrio que lleva a enfrentar el presente sin interpelaciones. Y me parece que ahí hay mucho por hacer y un fuerte desafío para las ciencias sociales y para el trabajo social en vinculación con desmontar esos mecanismos de dominación para construir sociedades más libres y más justas, hilvanando relatos y experiencias que muestren esos contrapuntos y que nos protejan contra el olvido, pero también contra aquel pensamiento y aquellas intervenciones guiadas desde oposiciones binarias o dicotómicas, para poder capturar la complejidad de este tiempo y contribuir a hacer de este mundo un mundo vivible. Así que por ahí cerraría con el tiempo y abrimos un poquito al diálogo, cualquier cosa. Muchas gracias.